La primer víctima del COVID-19 en un call center al servicio del Grupo Salinas. Miriam y Pedro Alejandro platicaron el pasado 16 de marzo. Ese día ella realizaría por primera vez sus actividades laborales desde casa, home office, para atender trámites relacionados con fondos de inversión como parte de su trabajo en un banco. Pero él debía asistir al call center donde trabajaba porque necesitaba el dinero. Un mes después, el 16 de abril, Pedro Alejandro estaba muerto. Justo al siguiente lunes de aquella plática de pareja, el 23 de marzo, Pedro Alejandro Hernández Rodríguez, de 40 años, empezó a sentirse mal. En los meses previos había padecido algunos problemas respiratorios, auditivos y una parálisis facial por estrés, hasta donde sabían. Pero en esa última fecha empezó a tener cierto escurrimiento nasal, tos y decaimiento. Miriam insistía en que exigiera a sus jefes suspender sus actividades. Su trabajo no era una de esas actividades de primera necesidad, pero a Pedro Alejandro lo único que le dijo su supervisor fue que, si faltaba, se le descontaría el día y que con 3 faltas sería despedido. Pedro trabajaba en Staff EEI, un call center dedicado a la cobranza de adeudos de las empresas del Grupo Salinas. Yo le decía que no era si quieren o gustan, que era una orden del gobierno, pero él me decía, voy a ir porque necesitamos el dinero, y si no, ¿cómo le hacemos? Tenía los primeros síntomas y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había ya declarado la emergencia, pero Pedro Alejandro siguió asistiendo a la calle de Rascarrabias número 911, donde se encuentra el call center. La empresa y su dirección se han vuelto conocidas porque siguieron operando aún tras la muerte de Rodolfo Jubi Cruz Juárez, un hombre de 30 años que falleció el 28 de abril por complicaciones derivadas del COVID-19. Hasta ahora se desconocía que en ese mismo centro de trabajo había al menos 3 casos más y que el 16 de abril Pedro Alejandro había fallecido. Era otro de los trabajadores con antigüedad de 3 años. Precariedad laboral. Meses antes de la tragedia, Miriam y Pedro Alejandro platicaban. ¿Cómo es posible que no te den recibos de nómina? Pues no me dan. ¿Y qué voy a hacer si se necesita un trámite? ¿Qué vas a hacer tú? Oye, pero la memoria regresa porque al día siguiente del fallecimiento, el supervisor de Staff EEI, su jefe directo, la llamó. Pedro Alejandro tenía como prestación un seguro de gastos funerarios. Aprovechó para pedirle un recibo de nómina porque debía cerrar trámites con el IMSS. Y me costó mucho trabajo que me dieran el recibo de nómina. Estaba contratado por una empresa outsourcing, dice Miriam, insomne a 3 semanas del deceso. La precariedad laboral es la constante. Una quincena, 2. Tiro por viaje, no les pagan o les pagaban a medias, o no metían las horas extra, que porque un error en la base de datos y así no les pagaban lo que ya habían trabajado. Con la pandemia declarada y las medidas sanitarias, ni siquiera les proporcionaban cubrebocas, guantes, lentes, algo que los protegiera. Pedro Alejandro decía a Miriam, todo les vale madres, no les importan los guantes, los cubrebocas, pedirlos es peor. Miriam está convencida de que ahí trabajan por amenaza, porque si faltan pueden perder el empleo. El 30 de abril, Miriam vio la noticia sobre la muerte de Jubi Cruz. Le pareció que era demasiada coincidencia que trabajara en un call center como aquel en el que laboraba su marido. Buscó en diferentes notas periodísticas y finalmente dio con la dirección. Era la misma, Rascarrabias 911. Esta es la plática de la pareja en los días de fiebre incierta. ¿Y dónde agarrarías la gripa?, le preguntó. Pues ahí, en la empresa, hay como otros 3 igual que yo, le dijo Pedro Alejandro a Miriam. Ese mismo día, 30, habló con el supervisor de Staff EEI. Le dijo que tenían que hacer algo. El jefe respondió que verían lo que se podía hacer. Pero no se hizo nada.
El lunes 4, el gobierno de la Ciudad de México clausuró el acceso a Rascarrabias 911. De poco sirvió. Un día después, el martes 5, los trabajadores fueron obligados a ingresar por Rascarrabias 913. Un nuevo operativo de las autoridades desalojó el inmueble después de las 13 horas. Ese martes 5, Miriam alcanzó a hablar con trabajadores del call center, que fueron compañeros de Pedro Alejandro. Seguían ahí, en efecto, preocupados. Actualmente el inmueble se encuentra clausurado, informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.